Y quiero dar lectura al Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 13, y su versículo 53 al versículo 58. En esta hora de la mañana es una gran bendición poder llevarles la poderosa palabra del Señor allá donde usted se encuentra en casa y que posiblemente está usted pasando por un momento difícil, por un momento de luchas, de pruebas, pero mantengamos siempre nuestra confianza en el Señor. Esta fecha muy especial y dando lectura a la poderosa palabra del Señor que lo encontramos en el Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 13, versículos 53 al 58, dando lectura bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús en Nazaret. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía: ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Y su madre es María. ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón, Judas? ¿Y no vive sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Por eso no quisieron hacerle caso, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no creía en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habiendo dado lectura a la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 13, versículo 53 al versículo 58. Qué bendición, mis amados hermanos, poder reflexionar en breves minutos la poderosa palabra del Señor. Allá donde usted se encuentra, cordialmente he invitado a que escuchemos y meditemos juntamente la palabra del Señor. Con el programa Sembrando el Evangelio desde Zumpango a los diferentes lugares. Pero antes de meditar la palabra del Señor, vamos a escuchar un canto de meditación y rápidamente le damos paso a la poderosa palabra del Señor en este día, en esta fecha 9 de febrero. ¡Qué bendición! Viene este canto. No me dejes, por favor.
Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, porque en medio de ella escucho una voz que me dice: no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Por encima de la prueba, yo venceré. Por encima de la tormenta, yo venceré. Por encima de mi soledad, yo venceré. Aunque el diablo no quiera, yo venceré. Por encima de la prueba, yo venceré. Por encima de la tormenta, yo venceré. Por encima de mi soledad, yo venceré. Aunque el diablo no quiera, yo venceré. Así es, Señor. Cada vez que me acerco delante de tu presencia, yo siento tu mano, Señor, en mi vida. Y hoy, Señor, estamos seguros que tú cada día, Señor, vienes a sanar nuestro corazón. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, porque en medio de ella escucho una voz que me dice: no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Por encima de la prueba, yo venceré. Por encima de la tormenta, yo venceré. Por encima de mi soledad, yo venceré. Aunque el diablo no quiera, yo venceré. Habiendo meditado este canto de meditación que nos trae un mensaje a todos en los diferentes lugares, y con mucha alegría viene la reflexión de la poderosa palabra del Señor, que lo encontramos en el Santo Evangelio según San Mateo, en su capítulo 13, versículos 53 al 58. Nos trae un mensaje de mucha bendición a todos en los diferentes lugares. Va a depender muy personalmente cómo queremos recibir la palabra del Señor en este día. Un día tan especial, un día que debemos de manifestar esa gratitud, ese agradecimiento para con Dios. Y podemos meditar. Jesús entonces se encontraba en Nazaret y hablándoles a toda la multitud en parábolas, llevándoles un mensaje de mucha bendición, llevándoles grandes milagros. Y la palabra del Señor manifestándose actualmente a cada uno de nosotros, y nos dice:
En el Santo Evangelio, Jesús hablando en parábolas a todos los que lo seguían, a todos los que lo escuchaban, y cuando terminó de hablarles en parábolas, se fue de aquel lugar de Nazaret a Galilea. Y nos dice en la palabra, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí, llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente se admiraba y decía. Lo impactante de la palabra cuando Jesús se encontraba en Nazaret, hablándoles a la multitud en parábolas, y terminado de hablarles en parábolas, se fue de aquel lugar hacia Galilea. Se fue entonces a su propia tierra natal, donde podemos darnos cuenta, la gente de aquel lugar se admiraba de cómo Jesús les hablaba. La gente de aquel lugar, cuando Jesús entonces enseñándoles en las sinagogas, hablándoles, la gente se admiraba de él. Y la gente se preguntaba muchas cosas de Jesús. Y decía, ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Qué bendición poder meditar la palabra del Señor. Jesús caminando de Nazaret a Galilea, a su tierra natal, donde estuvo entonces anunciando la palabra en las sinagogas, donde estuvo entonces predicando, anunciando el mensaje. Pero la gente de aquel lugar de Galilea se admiraba de lo mucho que Jesús hacía, de la forma en que Jesús les enseñaba y hacía grandes milagros. Y la gente de aquel lugar hacían algunas preguntas y decían, ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Hablaban de Jesús, hablaban de su grandeza, hablaban de los grandes milagros que Jesús hacía. Se admiraban de todo lo que Jesús hacía en las sinagogas, donde Él predicaba, donde Él anunciaba el mensaje, como también los grandes milagros que lo acompañaban. Pero aquella gente de Galilea algunos hablaban bien de Jesús, pero algunos hablaban mal. ¿De dónde aprendió tantas cosas? ¿Y acaso no es el hijo del carpintero o el hijo de María? Y hablaban de él. Hablaban de todos los hermanos, de Santiago, de Juan y de todos. Pero más Jesús, que conocía el pensamiento, conocía el corazón de todos los que hablaban mal de Él, podemos darnos cuenta de que la palabra del Señor es de mucha bendición, pero
hablaban estos entonces, y dice aquí en el Evangelio, ¿cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y su madre es María? ¿No es él hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanos también, sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Palabra del Señor. Se admiraban de los grandes milagros que Jesús hacía. Se admiraban de cómo les hablaba, enseñándoles en las sinagogas. Y muchos hablaban mal de Jesús. ¿Y acaso no es este el hijo del carpintero? ¿O su madre María, sus hermanos José, Santiago, Simón, Pedro, Judas y sus hermanas entre nosotros? Había una gran confusión entre aquellos personajes estudiosos, aquellos hombres que tenían buena preparación, pero no habían comprendido que Jesús les hablaba de una manera tan especial, con mucho conocimiento, y les hablaba de grandes cosas y hacía grandes milagros. Pero la palabra del Señor manifestándose a nosotros actualmente, Jesús nos habla de muchas maneras, pero muchas veces nos cuesta entender, nos cuesta comprender la voluntad de Dios. Y Dios actualmente viene a cada uno de nosotros hablándonos de una manera tan especial, hablándonos en parábolas, hablándonos de un mensaje de mucha bendición, pero somos duros de corazón y no podemos entender cuál es la voluntad de Dios, que nos habla de una otra manera. En esta hora de la mañana podemos darnos cuentas, la gente de aquel lugar de Galilea, donde Jesús decía, no es totalmente apreciado un profeta en su propia tierra. Cuando la palabra del Señor nos menciona y nos habla, y posiblemente nos pasa actualmente, muchas personas nos critican, hablan mal de nosotros, que somos del mismo lugar, pero Jesús dice, no es totalmente apreciado un profeta en su propia tierra, como nos aprecian en diferentes lugares, como aquella gente de Galilea, aquella gente que no apreciaba al Hijo de Dios, pero Jesús en aquellos lugares, en aquellas regiones de Nazaret, donde Él predicaba, donde Él les hablaba en parábolas, donde Él les llevaba un mensaje, donde Él hacía grandes milagros, la gente lo apreciaba. Aquella multitud que lo seguía, lo apreciaba. Aquella multitud creía en los grandes milagros, pero cuando Jesús dejó de hablarles y viajó entonces a Galilea, donde llega a su propia tierra,
pero en aquel lugar no lo escucharon. En aquel lugar hubo tanto desprecio, en aquel lugar hablaban mal de Jesús. Y razón en el Evangelio dice, no es totalmente apreciado un profeta en su propia tierra, porque Jesús hacía grandes milagros y aquella gente era incrédulo de los grandes milagros que Jesús hacía. Y la palabra del Señor nos dice, por eso no quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia casa. Palabra del Señor. Aquella gente duro de corazón no creían en los grandes milagros, no creían en el mensaje que Jesús entonces llevaba en las sinagogas. Aquella gente tenía duro su corazón, no creían en el mensaje, pero Jesús entonces, por eso, aquella gente que no creía, aquella gente de aquella ciudad de Galilea, estaba en contra de lo que Jesús hacía. Y Jesús mismo nos dice en el Evangelio, no es totalmente apreciado un profeta en su propia casa. Y por eso dice en la palabra, no se hizo muchos milagros en Galilea, porque aquella gente era gente incrédula. Y en esta hora de la mañana, mis amados hermanos, Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Jesús quiere hacer un milagro en mi vida. Jesús quiere hacer un milagro en la vida de todos. Pero debemos de aceptarlo como nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En esta hora de la mañana, la parábola, el mensaje, Jesús en Nazaret, de Nazaret a Galilea, pero en su propia tierra, en su propia casa, dudaron de él. Dudaron de los grandes milagros, dudaron de los mensajes que él llevaba. Y por eso en Galilea la palabra del Señor nos dice, no se hizo muchos milagros. Y actualmente, para que nosotros podamos alcanzar y ser testigos de los grandes milagros, debemos de creer en Jesús. Debemos de creer que Él puede hacer la obra, que Él puede hacer grandes milagros, y así se hará, porque la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Y a todos mis amados hermanos, deseándoles muchas bendiciones, que meditando la palabra, pues es de mucha bendición, pero también se requiere un bonito tiempo para poder estudiar y meditarlo totalmente bien. Pero a rasgos, Jesús entonces en Nazaret, de Nazaret a Galilea, en su propia tierra, aquellos habitantes no creyeron en la palabra, no creyeron en el mensaje, no creyeron en los grandes milagros, pues no se hizo muchos milagros en Galilea como Jesús hacía grandes milagros, pero en aquel lugar no se hizo muchos milagros. Así nos dice el Santo Evangelio.
y muchas bendiciones a todos para que seamos testigos de Jesús y seamos testigos de los grandes milagros. Debemos de creer, debemos de aceptar la palabra del Señor. Mis amados hermanos, deseándoles muchas bendiciones, la paz y el amor de Dios con cada uno de ustedes, porque sabemos que el tiempo transcurre, los minutos pasan y el tiempo es tiempo y el tiempo viene de Dios, porque Dios es un Dios ordenado y debemos de ser ordenados también a darle gracias en todo. Agradeciendo a todos en los diferentes lugares con el programa Sembrando el Evangelio. Me es una gran alegría compartir en breves minutos, la verdad es de mucha bendición que sepamos aceptar la palabra del Señor, que sepamos recibir los grandes milagros que Jesús hace actualmente. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y con gran alegría les deseo muchas bendiciones y que pasen un feliz día y bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y si el Señor no ha venido, el próximo domingo con ustedes el programa Sembrando el Evangelio.